En el capítulo 1 en adelante, cuando lo encuentran pueden decir un amén. Póngase cómodo. Pedimos al Señor su gracia, que sea el Señor, ¿verdad?, abriendo el entendimiento, que ustedes puedan comprender lo que Él quiere hablarnos en esta hora. Pido de su atención. Estamos en la casa del Señor, necesitamos tener reverencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor. No son mis palabras, sino es Él, ¿verdad?, que está aquí por medio de mi persona. Cuando lo encuentran, todos vamos a participar en... ¿Tienen? Voy a leer un versículo yo y uno ustedes para que todos participemos. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabra de Nehemías, hijo de Asaías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y ofrenda del muro de Jerusalén derribado, a sus puertas quemadas en fuego. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Leemos todo el 11. Te ruego, oh Jehová, esta hora, atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desde reverencia a tu nombre. Asciende ahora buen éxito en tu siervo de la gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Padre, que sea de tu Santo Espíritu, que seas tú hablando la vida de tus hijos, papá. Hemos creído, Señor, que para usted no hay nada imposible. Dice su palabra de que usted hizo cosas grandes con el pueblo. Pedimos, Señor, que sea tu favor, que sea tu gracia en cada uno de nosotros. Tenemos hambre y sed de justicia. Pedimos, Padre eterno, que sea tu Santo Espíritu derramándose en cada vida, en cada corazón. Creemos que usted hará cosas grandes,
que usted, Padre, va a romper todas las cadenas, Padre, que están atados, porque sabemos que en tu nombre hay poder. Padre de misericordia, Padre de amor, digno eres tú de suprema alabanza. Recibe toda gloria, recibe toda honra, Padre eterno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Damos gracias por cada uno de ustedes que se han sido presentes en el lugar. Ya nos dieron la bienvenida, pero sean todos bienvenidos en la casa del Señor. Este es el lugar donde nosotros adoramos a un Dios vivo. Este es el lugar donde nosotros venimos a exaltar su nombre. Venimos aquí a cantarle a Él porque es el único que se merece toda gloria y toda honra. Yo no sé cuántos han venido a alabar a Él, cuántos han venido a exaltar su nombre. Dice su palabra de que todo aquel que respire alabe a Jehová. Si todos aquí respiramos porque por su pura misericordia estamos de pie, por su bondad, dice su palabra, que nosotros no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque es su misericordia, nunca han decaído, dice su palabra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Nos ya tienen el tema ahí atrás? ¿Cuántos lo pueden leer? Gloria a Dios. El poder de la oración produce acción. Voy a hablar sobre este tema, pero hay dos oraciones, pero vamos a enfocarnos en la oración que produce acción. Dice la palabra, dice un texto sobre la oración, dice que por tanto, dice que si traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate primero y presenta tu ofrenda, porque si no es abominación delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en este caso, la oración de Nehemías que hace, ¿verdad? Por lo que pasó en el pueblo de Jerusalén, dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos, antes que aconteciera esto, se habla la profecía de que el pueblo, ¿verdad? El Señor lo advirtió al pueblo de que si va a desobedecer sus mandamientos, que los iba a entregar en manos de sus enemigos. El Señor siempre nos habla a tiempo. Podemos ver aquí en esto, porque Nehemías, él, al escuchar, al ver lo que había pasado por su ciudad, dice la palabra del Señor que él se puso triste. Dice la palabra del Señor, mientras él, al ver en los escombros todo lo que pasó, cuando vinieron el rey Nabucodonosor a destruir los muros de Jerusalén, esos muros no cualquiera lo podía hacer. ¿Por qué? Porque era guardada, porque nuestro Señor lo tenía protegido. Pero habla la palabra del Señor de que el pueblo le dio la espalda a Él. Y cuando le dio la espalda a Él, dice su palabra de que los entregó en manos de sus enemigos. Aquí nos habla la palabra del Señor de que nosotros como hijos de Él, quizás decimos nosotros por qué nos pasan cosas en la vida, sino que siempre el Señor nos advierte en muchas maneras. Podemos encontrar nosotros aquí la oración de lo que Él hace. Él pide, ¿verdad? Porque Él era una persona que servía al rey. Dice su palabra de que Él era una persona de que cuando Él estaba con el rey, Él era el copero. Dice la palabra, Él era era una persona muy importante en esos tiempos. Dice la palabra del Señor de que cuando Él oraba, Él pedía al Señor de que Él podría regresar a reconstruir esos muros que fueron derribados. Pero dice aquí en el capítulo 2 de Nehemías, habla aquí de que, aquí lo vamos a leer en el capítulo 2, sucedió en el mes de
Sisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, se lo sirvió al rey, ¿verdad? Y entonces cuando él sirvió ese vino al rey, dice la palabra del Señor que cuando él se acercó al rey, él le sirvió el vino, él aprobó el vino y se lo dio, porque dice su palabra de que su labor o el trabajo de él, no cualquiera lo hacía. No cualquiera lo hacía. Él era el que servía. Imagínense un ejemplo, el presidente, no cualquier persona está con él. Hay una persona asignada para estar con él. Dice la palabra del Señor que él para comer, él era el primero en comerlo. Porque si algo tenía la comida, era el primero que se iba a morir. Pero dice la palabra, dice que cuando él quiso servir al rey, dice que se veía tristeza en su rostro. Se veía esa tristeza en su rostro y el rey le pregunta qué tenía. Si gustan, abren su Biblia y me acompañan aquí en el capítulo 2. Si no, aquí los hermanos lo van a poner en la pantalla para que todos podamos entender, ¿verdad?, lo que produce la oración. Él oró y le pidió al Señor y también actuó. Sucedió en el mes de Sisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y cuando yo no había estado antes triste en su presencia, cuando él estaba, lo servía con esa alegría, con ese amor, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando él lo hacía, él estaba triste por lo que había sucedido con el pueblo, ¿verdad? Porque llegaron el rey a destruir todo lo que el Señor había dado desde el principio, pero porque ellos se rebelaron contra él. Pero aquí dice en el 2, y me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Pues pensaba el rey que estaba enfermo o tenía algo, ¿verdad? Pero solo él sabía qué es lo que había pasado con su ciudad. Podemos ver aquí, mi hermano, de que fue tan grande la destrucción, lo que pasó con el pueblo. Pero ¿por qué le pasó esto en el pueblo? ¿Usted cree que el Señor simplemente quiso destruir o entregar al pueblo en manos de sus enemigos? No, porque su palabra mismo, Él dice en su palabra, cuando Él entregó a Moisés los mandamientos, Él dice que Él no quería que tuvieran ellos dioses ajenos delante de mí. Lo que Él aborrecía era la idolatría del pueblo. Pero una y otra vez ellos se rebelaban, pedían perdón y el Señor los perdonaba, pedía perdón y el Señor una y otra vez. Pero en esta vez ellos, podemos decir nosotros que se pasaron en su actitud delante del Señor. Ellos pensaron de que quizás como siempre nos perdona, quizás esta vez nos va a perdonar. Pero no, dice su palabra que fue grande la destrucción, dice su palabra. ¿Pero por qué? Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, dice su palabra. Imagínense de que un pueblo que Él compró, un pueblo de que le dio desde el principio, ¿verdad?, a Abraham, a Moisés, a todos ellos, Él dio su promesa y ahí está escrito, si lo vamos a leer más adelante, Él prometió, pero Él también dio decretos, dio estatutos, dio advertencia al pueblo. Pero el pueblo, como siempre, ¿verdad?, como nosotros a veces nos dicen algo, se nos olvida y volvemos a lo mismo. Pero dice la palabra aquí en el mismo donde estamos leyendo, ¿verdad?, de que él se presentó ante el rey, pero él estaba triste. Él estaba triste porque al ver los escombros de lo que había acontecido en ese lugar, y se llevaron cautivos, se llevaron a muchas personas y mataron a muchas personas en ese lugar. Y en ese lugar
destruyeron todo. Imagínense de que van a entrar en un lugar donde se roban todo lo que tenía el pueblo para adorar a Dios antes. Se llevaron los utensilios, dice, se robaron todo, porque eso el Señor lo había profetizado por medio de sus profetas. El Señor les advirtió con advertencia, pero el pueblo nunca quiso entender. ¿Pero por qué nunca quiso entender? Porque, como le vuelvo a recalcar, a veces el ser humano se confía. Yo sé que voy a hacer algo y como quiera el Señor me perdona. Yo sé que el Señor, nosotros tomamos al Señor como algo que, como quiera Él, yo sé que Él me va a perdonar. No se equivoque, mi hermano, porque podemos ver aquí con este pueblo que destruyeron los muros de Jerusalén. Esos muros que nadie lo podía hacer, pero el Señor mismo entregó que fueron cautivos, dice su palabra. Lo podemos ver aquí en Segunda de Reyes 25:17, si pueden abrir su Biblia. Mientras está ahí puede alabar al Rey. Es poco a poco vamos a ir entendiendo y comprendiendo de la palabra del Señor. Bendito Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre habla a tiempo? Nosotros somos los que nos rebelamos, nosotros somos los que nos desviamos. Bendito Dios. Bendito Dios. Aquí habla aquí en el 8. En el mes quinto de los 7 días del mes 100, el año 19, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Nabuzaradan, capitán, y la guardia del siervo del rey Babilonia. Y quedó en casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas que Jerusalén y todas las cosas de los príncipes quemó a fuego. Imagínense todo lo que el Señor había hablado, aquí se cumplió la profecía. De lo que pasó con el pueblo, que quemaron todo, hasta destruyeron todo lo que usted no se pueda imaginar. Imagínense el pueblo de Jerusalén y todos los ejércitos de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, dirigió de los muros alrededor de Jerusalén y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que había quedado de la gente. Cuando los llevó cautivos, Nabucodonosor, capitán de la guardia, se llevaron a muchas personas cautivos. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de ellos, que ellos nunca quisieron entender cuando el Señor les habló y les dijo de que si ustedes van a dejar mis mandamientos y si ustedes van a dejar mis decretos, yo los voy a entregar en mano de sus enemigos. Imagínense, la palabra del Señor dice, ¿verdad? De que nosotros podemos decir de que Él es un Dios amoroso, pero también Él es un Dios consumidor. Dice aquí en Deuteronomios, habla de las consecuencias y la desobediencia. Deuteronomios 28:15 dice, esto es lo que Dios mismo habló por medio de Moisés al pueblo. Recuerde que todo lo que a nosotros nos sucede, siempre el Señor nos habla a tiempo. Y aquí el Señor les advirtió al pueblo. Pero si acontecerá, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te indico hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Dice, mire, escuche lo que el Señor dice, que dice su título ahí, consecuencias de la desobediencia. Mire lo que Él dice, mire, el Señor aquí hablando, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo, maldita de tu canasta. Mire, aquí habla de pura maldición, pero de las consecuencias de lo que Él les advirtió al pueblo. Él les dijo, mire, aquí sigue diciendo, y Jehová, en el 20 dice, y Jehová volverá contra ti la maldición, dice, quebrantando asombros de todo cuando pusiste mano y hiciste estas que destruyó, y habla de la destrucción, ¿verdad? Habla de muchas cosas de que el pueblo, pero una y otra vez el pueblo desobedeció. Algo que el Señor, nuestro Señor, aborrece es la idolatría. ¿Qué es una idolatría? Quizás en estos tiempos nosotros, como ellos tenían sus imágenes, tenían sus dioses, ¿verdad? Que ellos querían ver a un Dios, pero ellos siempre, había uno de ellos que siempre quería desviar a los demás. Podemos ver en la historia cuando subió Moisés, ¿verdad?, al monte y no bajaba. ¿Qué es lo que los demás hacían? Ellos insistían al pueblo a pecar. Ya no va a regresar, ya se va a quedar. Hagamos algo, vamos a hacer un becerro, dice la palabra. ¿Qué hicieron? Usted se sabe la historia. Hicieron un becerro de oro y ellos dijeron, esto va a ser nuestro Dios. Y cuando es lo que el Señor aborrece, la idolatría es lo que el Señor aborrece. Estamos hablando de las consecuencias, por qué fue entregada a Jerusalén por manos de Babilonia, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir en lo que la oración produce, acción. Aquí Nehemías habla, ¿verdad?, en su palabra, de que al escuchar eso, él oró al Señor y le pidió que él fuese y que le pidiese permiso al rey para que él regresase a reconstruir el muro que fue derribado por Nabucodonosor. Dice la palabra aquí mismo donde estábamos leyendo. Recuerde, número 1 fue la desobediencia del pueblo por no obedecer sus mandamientos y decretos. Por eso vino la destrucción hacia el pueblo, fueron cautivos, los llevaron y algunos fueron muertos y fue destrucción. ¿Por qué? Por desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Y las consecuencias fue, usted ya, no sé si pudo comprender un poco, fue destrucción. Imagínense que fueron personas inocentes, no inocentes, todos fueron cautivos y muchos fueron muertos. Pero hay poder en la oración. Porque cuando nadie pensaba el enemigo pensó que Jerusalén ya no iba a ser reconstruida, pero el Señor siempre tiene remanentes. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Siempre Dios tiene a alguien, que siempre tiene preparado a alguien, tiene siempre guardado a alguien para que, imagínense Nehemías, ¿quién era él? Nehemías representa a nuestro Señor Jesucristo, porque él servía a un rey. Nehemías, imagínense, él era el que servía al rey, él era el que estaba siempre con el rey. O sea, en pocas palabras, él estaba bien, él vivía bien. O sea, si usted fuera, diría, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Yo aquí estoy cómodo, ¿verdad? ¿Qué voy a ir a hacer yo a Jerusalén si aquí estoy bien, sirvo a este rey, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Pero yo puedo ver algo en Nehemías, de que él dice su palabra aquí, que él le dolió en su corazón, se entristeció. Esto me trae a mí, porque Nehemías es el tipo de Cristo.
Porque imagínense, la ciudad fue destruida, ¿verdad? No había nada. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra, cuando vino el primer Adán, tenía todo, pero decayó y desde ahí no había nadie. O sea, todos nosotros éramos pecadores que nada daba a nadie por nosotros. Pero Él dejó su trono de gloria para venir a salvarnos a usted y a mí. Imagínense qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de venir acá y a salvar al pueblo. Él tenía un propósito. Es lo mismo lo que hizo Nehemías. ¿Qué necesidad tenía él de ir al rey y decirle que hasta le pidió permiso? Imagínense qué obediente era Nehemías, ¿va? Hubiera sido uno de nosotros que estamos aquí, no pedimos permiso al pastor y nos vamos y hacemos lo que hacemos. Pero pues nosotros podemos ver algo en Nehemías. Era una persona respetuoso al rey. Imagínense, él pidió, ahí vamos a seguir leyendo. Él fue y le dijo al rey que le diera permiso. Hasta incluso sigue diciendo la palabra de que ahí estaba la reina y como era un buen copero, una buena persona, era muy difícil que le iban a dar permiso para ir a reconstruir los muros. Hasta le preguntaron a él, para no leerlo y por el tiempo, le preguntaron a él, y si tú vas a ir, ¿cuánto tiempo vas a ir a hacer? ¿Verdad? Si vas a hacer mucho tiempo, pues quizás no le iban a dar permiso, ¿no? Pero él hizo las cosas bien. Él salió en orden. ¿Por qué? Porque él dobló sus rodillas antes de ir al rey. Él halló gracia delante del rey. Él halló, dice su palabra, que él oró, le pidió al Señor y le dijo, ¿verdad? Al Señor que Él intercede. Él dice, Señor, ten misericordia. Hemos fallado, dice, se incluye Él. Hemos fallado nosotros y los antepasados, ¿verdad? Que murieron nuestros antepasados en escombro. Ten misericordia de nosotros, decía Él en su oración. Lo leímos, ¿verdad? Él pedía misericordia. Pero yo me pregunto y yo digo, quizás él no tenía la necesidad de nada de regresar a ir a reconstruir. Pero siempre Dios es bueno, porque quizás el enemigo se puso contento de destruir esa ciudad. Pero lo que el Señor quiere dar a entender a su pueblo, de que con Él no se juega. Con las cosas del Señor no es juguete. Podemos ver que Él demostró al pueblo de que Él era un Dios, que Él cumplía sus promesas. Él cumplía sus promesas. Si Él decía que Él les iba a dar la tierra por heredad, y sí lo cumplió y lo hizo, ¿sí o no? ¿Verdad? Él que le dijo a Abraham, vete de tu parentela, deja todo, ve, yo te daré un lugar donde vas a nación grande. Le dijo Dios a Abraham y lo cumplió. ¿Ve? Tenemos un Dios que Él cumple sus promesas. Él cumple su promesa, aunque nosotros seamos incrédulos, pero Él cumple su promesa. Muchos de nosotros somos incrédulos, no creemos en lo que el Señor va a hacer. El Señor, ya tenemos la palabra más viva y eficaz, como leyó nuestro hermano en 2 de Timoteo 3:16, dice, ¿verdad? Todas las escrituras es inspirada, útil, ¿verdad? Para corregir, para destruir en justicia, dice. O sea, todos nosotros aquí no tenemos una buena excusa para decir que no vamos a entender nada la palabra. Pero la palabra más profética y segura está aquí en su Biblia y en mi Biblia. El pueblo, ellos solo tenían que creer en fe, creer en lo que iba a pasar. Es pues la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. A usted le dicen, usted va a tener algo, usted no lo cree. ¿Por qué? Porque no hay fe. La fe es algo que usted no se puede imaginar de lo que usted pueda recibir. La fe, dice la palabra, que mueve montañas. Imagínense, el Señor nos
habla de muchas maneras, pero aquí podemos ver nosotros en Nehemías de que él le dijo al rey que si le diera permiso, y dice su palabra que le dieron permiso. Imagínense, con la autoridad del rey, le dijo, ve pues a reconstruir. Y él le dijo, porque en esos tiempos los enemigos de que estaban alrededor, si alguien pasaba por esos lugares, lo agarraban a uno y lo mataban. No es como acá, ¿verdad? Que usted viene para acá, lo agarran y lo deportan ahí nada más. Pero allá no, usted llega a un lugar donde va y lo matan. Entonces él le pidió una carta al rey. Dice su palabra de que él le dijo al rey, si es así, quiero que me des una carta para que yo pueda ir y pasar hasta llegar a Judá, dice. Imagínense, no solo eso, lo que es grande el Señor, mis hermanos. Él es grande y Él es fuerte. Porque imagínense, no solo eso, dele, si le va a dar, dele fuerte a Él, porque es el único que se merece toda gloria y toda honra. No solo eso, sino que también le mandó un ejército para que Nehemías no iba solo. Imagínense, wow, yo me quedé asombrado. Decir, ok, vete pues, ahí miras cómo te vas. No, yo puedo ver la protección del Señor que tiene hacia sus siervos. Dice su palabra que le mandó un grupo de soldados, de príncipes, dice, personas preparadas para la guerra. Lo fueron a acompañar. O sea, quiere decir de que Nehemías no fue solo. Él no fue solo cuando fue a ese lugar. Y dice su palabra de que cuando él iba, él estaba seguro. Tenía la protección de Dios y tenía la protección de los soldados que fue prestado por este rey Alcajerjes, creo que así se pronuncia su nombre. Pero imagínense de lo que Él es bueno con cada uno de nosotros. Imagínense, ahora nosotros somos dichosos. Nosotros no estamos solos. Usted se quiere sentir solo o sola porque quiere, pero no estamos solos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Cuando tú menos te lo imaginas y estás donde quiera que te encuentres y tú sientes la soledad y ves que no hay nadie por ti, ahí está el Espíritu Santo. Yo puedo ver, ¿verdad?, por medio de su palabra, de que cuando él iba, Nehemías, él no estaba solo. Él iba acompañado de soldados preparados para la guerra por si iban a hacerle algo a él. Pero lo mismo, el Señor siempre está con nosotros. Donde quiera que vamos, siempre ahí está su Santo Espíritu. Usted no le puede dar un gloria a Dios a Él de que su Espíritu, Él está con nosotros. Él dice que todo el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Nosotros somos más dichosos de que ellos, ¿verdad? Nosotros, yo digo dentro de mí, uno a veces se desespera o cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando usted se acuerda de lo que el Señor ha prometido en su palabra, nos fortalece. El Señor nos fortalece. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido desamparados, cuántos de ustedes se han sentido que solos, que nadie me habla, nadie me invita al culto, nadie me manda un mensaje. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han llegado a pensar? Nosotros somos como los niños, ¿verdad? Que a veces nos pasa algo, nos hacen algo, pero hay una diferencia entre los otros grandes y los niños, que los niños algo le hacen y se los olvida. Pero en cambio nosotros los grandes, si algo nos hace, eso lo tenemos guardado por años. Eso no se nos olvida. ¿Te acuerdas? Imagínate, el uno ya ni se acuerda de nada, ¿va? ¿Pero por qué? Porque nosotros traemos lo malo a memoria, pero nunca traemos lo bueno a memoria.
Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender algo de que nosotros estamos en esta vida, tenemos que perseverar de cuidar nuestra salvación. Ya casi vamos a culminar un año y vamos a seguir lo mismo. Decía mi hermano Mateo ayer cuando predicaba, dice que nosotros ya tenemos muchos años, dice, hasta la silla ya se están desgastando por nosotros, dice. Y es cierto lo que él dice, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Vamos a tomar una decisión que hizo Nehemías, que él al escuchar oró, pidió misericordia, reconoció, pidió permiso al rey para que fuera él a reconstruir esos muros. Tomó acción en hacer. Él no solo oró, Señor, tú levanta a alguien, yo sé que tú sabrás a quién vas a levantar allá. No, él mismo oró y pidió al Señor, Señor, ¿verdad? Dame esa oportunidad de ir a reconstruir. Lo que él se propuso, lo hizo. Dice su palabra que se tardó 52 días pero en esos tiempos que él, dice su palabra, estaba haciendo, siempre se va a levantar el enemigo. Tienes que estar preparado siempre. Cuando tú quieres servir más al Señor, se va a levantar el enemigo. No creas tú para servir al Señor es como color de rosas. No. Tengo que decirle eso porque servir al Señor, el que no tiene luchas, no tiene pruebas, es porque el enemigo ya lo tiene embolsado. Pero si tú estás sirviendo al Señor, tienes dificultad, tienes lucha, estás padeciendo enfermedad o lo que sea, no te preocupes, te espera un lugar allá en el cielo donde dice su palabra, donde vamos a estar con Él, vamos a glorificar su nombre. Tenemos que tomar nosotros algo de lo que Nehemías hizo en su oración. Ya este año va a terminar, otro año más. Cada día más nos estamos envejeciendo. Estamos haciendo, ¿qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿O qué va a ser de nuestros hijos el día de mañana? ¿Se ha llegado a preguntar usted ya creció, ya vivió la vida, ¿qué más quiere si se muere? Pero hay un problema, si está mal, lo siento mucho, no los vamos a ver en el cielo. Pero hoy es el momento de que usted toma una decisión en su vida y tome una acción para ver qué es lo que usted quiere hacer en su vida en el Señor. Un año que el Señor hasta aquí nos ha mantenido con su pura misericordia. Muchas personas han muerto, no se lo esperaban que iban a morir, pero murieron. Ahora que nosotros estamos aquí, quizás a veces enfermos, ¿verdad? Con muchas enfermedades que hay, porque uno lo busca, pero el Señor aquí nos tiene por su pura misericordia. ¿Por qué no ha de alabarle a Él? ¿Por qué no ha de bendecir su nombre? ¿Por qué no, verdad, decirle a Él, eres el único que se merece toda gloria y toda honra? Dice su palabra, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos de nosotros aquí no cumplimos lo que decimos? A veces nosotros decimos, vamos a hacer esto y eso, pero como es fácil hablar, pero hacerlo es lo que más cuesta. Ahora cambiemos, hablemos menos y trabajamos más. Es lo que tenemos que hacer, porque nosotros a veces, de verdad, como dice mi mamá, como no tiene hueso tu lengua, hablas mucho, decía ella. Y es cierto, uno dice un montón de cosas, pero a la mera hora no hacemos nada. No hacemos nada. Yo cuando era pequeño y me portaba mal, y yo para que no me peguen y no me castiguen, yo le decía a mi mamá, mañana yo voy a barrer el patio, voy a tirar la basura, voy a hacer todo, a las 6 me voy a levantar. Decía un montón de promesas y de plano sí convencía porque no me daban. Pero a la mera hora, a las 9 estaba dormido todavía. Y como que era una u otra manera me tocaba. ¿Pero por qué? Porque nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras cosas, pensamos muchas cosas y decimos y deshacemos, pero al final no hacemos nada. No hacemos nada. Pero nosotros tenemos que aprender algo de Nehemías hoy, que tenemos que orar con el entendimiento.
pedir al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres de mí este año que va a terminar y qué es lo que cuando va a empezar? ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo quiero ser alguien útil en tu presencia. Señor, quiero agradarte, aunque no me tomen en cuenta, Señor. Tú sabes mi corazón. Esa su oración debe de ser siempre. Pero no, uno a veces sabe dónde se mira la falta de oración. En nuestros hechos. Aquí uno no lo puede decir, ustedes aquí, ya no. Dice su palabra que por sus frutos lo conoceréis. Nadie acusa a alguien en lo que sea, sino su misma palabra. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Usted puede estar aquí bien trajeado con su, ¿cómo se llama? Pero dentro de su corazón hay algo, no va a pasar nada. Va a regresar como vino, hasta peor. Yo le digo eso porque hace años atrás, cuando menos estaba empezando yo a servir al Señor, yo venía, me sentaba y regresaba lo mismo. Venía, cantaba, pero llegó un día el Señor en mi corazón y Él me hizo ver de que eso uno mismo vive en una falsedad. Uno mismo. Usted puede alabar, usted puede brincar y usted puede estar enojada, pero ¿quién está perdiendo? ¿El que está enojada o el que está contento? Pero cuando nosotros leemos y escudriñamos su palabra, no hay diablo quien se pueda meter en nuestras vidas. No hay, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su nombre. Dice su palabra, sigue diciendo de que Él tomó esa acción y le dieron carta para ir a donde podía conseguir el material para todo eso. Y gracias, ¿verdad?, a la palabra del Señor, Él pudo cumplir su propósito que Él quería hacer. No pusieron una imagen, pero la destrucción de ese lugar fue de verdad meditando y decir que horrenda cosa es caer en el mano de Dios vivo. Se dirá, pero Él es un Dios de amor, es un Dios. Nosotros a veces malinterpretamos lo que el Señor es, sino de que Él es justo. Dice, usted hace bien, va a hacer el bien. Usted hace el mal, usted mismo busca su castigo. Pero ahora nosotros, teniendo la palabra en nuestras manos, podemos saber, usted sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice su palabra, ¿verdad? Aquí en Jeremías, le dice al pueblo, he puesto entre vosotros camino de bien, camino de mal. Escogen ustedes dónde quieren ir. ¿Ve? Él nunca nos va a forzar. Tome eso en cuenta donde quiera que está. Usted viene a servir al Señor, Él quiere hacer algo en su vida, pero Él nunca va a hacerle la fuerza. Alábame porque no. Allá en el cielo Él tiene quien le adora. Allá en el cielo hay ángeles, querubines, los 24 ancianos se postran ante Él y le dicen, Santo, Santo. Ok, ahora le hago la pregunta, ¿quiénes son los que necesitan de Él? ¿Quién necesita? Nosotros necesitamos de Él. Yo necesito de Él cada día. Yo necesito más de su presencia cada día, porque el enemigo se ha levantado en estos tiempos. Dice la palabra de que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, dice su palabra. Ahora usted piense, ¿será que ya se está cumpliendo la palabra que me estoy enfriando? Pregúntese eso en su vida espiritual. Porque la salvación es individual, mi hermano. Yo al estar aquí y hablar de su palabra no quiere decir que mi hijo o mi hija se van a salvar. No, la salvación es individual. Pero yo como padre tengo que orar y enseñar y instruir a mis hijos para que ellos puedan ir en el camino correcto en el Señor. Hay algo que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? Es el poder de la oración. Usted cuando entiende el poder de la oración, se rompe toda cadena, toda esclavitud
todo lo que usted pueda creer se rompe. Quizás usted se ha preguntado y decir, si yo he orado, pero no he recibido. Pero recuerda lo que le dije del principio sobre la oración cuando no es escuchada, porque hay un estorbo. Hay algo que detiene la oración. Hay algo que cuando nosotros venimos aquí, cuando uno tiene su pareja, siempre tenemos que estar bien antes de venir en este lugar, para que usted pueda venir con gozo. Porque cuando usted está mal, hay algo en su corazón, usted no tiene libertad, porque no hay libertad en uno. Pero cuando usted viene con amor, viene así como está el hermano, tiene agarrado a la hermana de la mano, hay amor, pero si están peleados, para allá, codo para allá. ¿Pero por qué? Porque lo que usted tiene lo refleja. Porque el amor de Dios, lo que usted tiene, lo refleja en el rostro. Uno quizás puede venir cansado, puede venir lo que sea. Dice su palabra, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice. Yo no sé cuántos cargados y cansados están en este lugar. El Señor dice de que Él les va a dar descanso. Él les va a dar descanso. ¿Por qué? Porque es su palabra, dice. Pero de usted, de mí, depende si creemos en lo que Él nos dice conforme a su palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame decirle algo. Si Nehemías, él tuvo personas que al escuchar que él iba a reconstruir el muro, se levantaron contra él. Imagínense, metieron temor a él, pero él nunca decayó su fe. Nunca él dice su palabra, dice que con una mano tenía la espada y con la otra mano tenía para trabajar. Imagínense, yo me quedo asombrado de lo que él nos enseña aquí en su palabra. Dice que los enemigos se levantaron contra él. Es más, se burlaron de él. Decían sus enemigos, dice, en el muro que ya estaba reconstruido, dice que si se para una zorra encima, esa cosa se va a derrumbar, decía. Wow, yo decía, pero él no le importó lo que la gente decía. Es lo que tiene que hacer usted, no importa lo que la gente diga. Lo que importa es lo que el Señor dice de usted. ¿Qué es lo que conviene? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? ¿Cuál es más importante? ¿Agradar a tu papá o agradar a Dios? Primero vas a agradar a Dios y luego a tu papá. Porque si no vas a agradar a tu papá, no puedes agradar a Dios. Es un orden, ¿verdad? Primero vas a agradar a papá, y luego a tu papá y a tu mamá. Entonces podemos ver de que aquí en Nehemías hubo obstáculos, pero él se mantuvo firme en su oración y él actuó para hacer funcionar a que se volviera a armarse o reconstruirse el muro. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí en Nehemías 2:19. Dice, pero cuando lo oyó Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y el Gesed y el Arbe hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron, dice, ¿verdad? Diciendo, ¿qué es esto que hagáis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Le estaban diciendo a él que lo que estaba haciendo no estaba correcto, ¿verdad? Es que se estaba rebelando contra el rey. Y de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. Imagínense, él les contestó, ¿verdad? Le dijeron a él, ¿qué están haciendo ustedes? No tienen que estar trabajando en hacer esto. Ustedes se están rebelando contra el rey.
pero él les dijo, ¿verdad?, de que ellos no tenían parte, sino ni memoria de Jerusalén, porque Nehemías era el escogido por Dios para que él va a edificar los muros de Jerusalén. Ahora en nosotros, en nuestra vida espiritual, hay cosas que ha decaído y que nosotros necesitamos restaurar. Yo no sé en lo que pueda pasar, quizás estamos bien ahora, pero el día de mañana no es nuestro. Hoy es nuestro, tenemos que vivirlo, agradar al Señor a lo máximo y obedecer su palabra. ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Nos damos cuenta de que Él es bueno, ¿verdad? Se da cuenta de que el Señor tuvo que buscar a alguien y ese alguien dispuso en su corazón y pidió al Señor sobre la oración y fue escuchada su oración y se hizo conforme lo que su oración él pidió al Señor. Ahora el muro ya fue terminada, pero podemos ver, ¿verdad?, conforme su palabra, de que fueron muchas cosas que pasaron en ese lugar. Ahí podemos ver en la palabra del Señor que también se perdió la adoración. Dice la palabra de que cuando leímos hace ratos que se llevaron todo lo que usaban ellos para usar en el templo, todo oro, todo lo que había, lo robaron. Ahora vino, ¿verdad?, estas personas que el Señor usó, pero puedo ver yo conforme a su palabra de que Él nunca deja avergonzado a su pueblo. Él siempre usó a personas para que se edificara los muros y también que volviera al reconcilio con Dios. Porque fue devastado todo, no quedó nada, todo bajo escombros, humo, fuego, ceniza, todo quedó. No había, o sea que nada daba nadie por ese pueblo, pero llegó Nehemías a restaurar los muros. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros en nuestra vida? Ahora nosotros como hijos del Señor, nosotros tenemos que hacer como lo que hicieron ellos, reconocieron a Dios. Ellos, como dice su palabra, como hijos que desobedecieron, Él dice, verán, nuestros padres se rebelaron contra ti, han cometido lo malo delante de ti. Señor, ten misericordia, perdónanos. Dice. ¿Sabe lo que el Señor? Él quiere que usted y yo nos humillemos ante Él. Él quiere que usted mismo confiese lo que usted o lo que yo he hecho delante de Él. Porque ¿qué impide para yo acercarme a Él y decirle, Señor, perdóname? Quizás he sido una persona o un hijo tuyo desobediente, no he cumplido conforme a tus mandamientos o conforme a tu palabra. He fallado, quizás, yo no sé, en muchas áreas, ¿verdad? En lo que servimos acá en este lugar. Yo no sé en qué es lo que usted ha fallado, pero pidámosle al Señor, que sea el Señor, que Él escuche nuestra oración. Al pedir nosotros a orar y pedirle a Él que Él tenga misericordia, Él va a restaurar nuestras vidas. Él nos va a levantar. Dice su palabra de que para Él no hay nada imposible. Nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Ya como para concluir, nosotros podemos agarrar de esta oración, de lo que dice Esdras, confiesa los pecados de Israel. Aquí en Nehemías 9, voy a leer. Usted solo me escucha.
y quiero que usted pueda captar algo de lo que ellos hicieron en su oración hacia el Señor. Ellos reconocieron de que sabían de que fuera de Él no había otro Dios. Ellos hacían memoria, dice la palabra, de que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estuvo 40 años en el desierto, dice, ellos, aquí habla esta palabra, todo este texto, de que ellos decían de que cuando ellos estaban en el desierto, ellos pecaban y hacían lo que hacían, pero el Señor nunca les dejó dar el maná del cielo. Imagínense, ellos se rebelaron contra Él y como quiera el Señor les daba en la noche columna de fuego, dice la palabra, y de día columna de sombra para que no se fatigaban por el sol. Aunque el pueblo fallaba, Él siempre permaneció con su palabra. Voy a leer, esté atento sus oídos y medite de lo que ellos confesaron delante de Él. Ellos leyeron el libro de lo que está escrito desde Abraham, Moisés, todos ellos, de lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. Ellos traían a memoria esto. Ellos pusieron, porque como les decía que todo eso fue una destrucción, pero el Señor siempre, Él quiere un arrepentimiento genuino. Él quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestras faltas. Y puesto en pie en el lugar, leyendo el libro de la ley que Jehová su Dios, la cuarta parte del día, en 9:4 dice, luego se levantaron sobre la gran de los levitas. Ahí están no sé si lo tienen los hermanos, los nombres de los levitas. Los levitas, ustedes saben que eran los músicos, ¿verdad? De los que tocaban en el templo. Ellos confesaron ahí hicieron memoria de lo que el Señor había hecho. Pero dice aquí en el 6, dice, solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra de todo lo que estaba en ella, los mares de todos los que hay en ellos, y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová Dios, que ungiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel en su corazón delante de ti, y hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fedeseo, del Jebuseo y del Geseo, para darle a sus descendencia, y cumpliste tu palabra por justo. ¿Ve? Ahí estaban ellos haciendo memoria de lo que Él había hecho con Abraham. Ellos estaban leyendo eso, haciendo memoria de lo que ellos habían pasado. Ellos estaban viendo, ¿verdad?, de lo que habían pasado. Ellos estaban ahí, habla del reconocer al único Dios. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el río Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo, su tierra, porque sabías que habían precedido con soberbia contra ellos, y hiciste nombre grande con él este día. Dice, dividiste el mar delante de ellos, pasaron en medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en la
profundidades, como una piedra en las profundidades de las aguas. Mire, columna de nube los guiaste de día, y columna de fuego en la noche para iluminarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, verdades, y estuvimos mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo. Les presidiste mandamientos, estatutos y la ley. Y les diste pan del cielo en su hambre. Imagínense qué tanto amor tenía él hacia sus hijos. Imagínense, ellos fallaban y como quiera el Señor les daba el pan. Sigue diciendo el 15, en su les sacaste agua de la peña y les diste que entrase a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que lo darías. Él juró y sí se lo dio. ¿Sí o no? Ok. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos antes, anduvieron se revolvieron en su rebelión, pasaron a poner cautivos para volver a su rebelión. Por tú eres Dios que perdona, dice, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundación, dijeron, este es tu Dios que hizo subir a Egipto, y comentaron hicieron un montón de cosas malas, ¿verdad? Pero el 19, con todo, por tus muchas misericordias, no las abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos ni el día para guiarlos por el camino, ni la noche la columna de fuego para iluminar el camino por el cual habían de ir. Bendito es nuestro Padre Celestial, de que imagínense, en la oración ellos hacían memoria de lo que nuestro Dios hacía con el pueblo. Ellos aquí estaban haciendo memoria, estaban leyendo como una oración a Él y haciendo recordarle a los demás de lo que Él había hecho y todo lo que, aunque ellos se rebelaron, dice, Él cumplió su promesa. Aunque el pueblo una y otra vez se rebelaron, dice que Él como quiera les dio, ¿verdad? Cuando caminaban en la noche tenían esa nube de fuego, donde si había frío se calentaban, dice que sus zapatos nunca se desgastaron. ¿Quién lo hace es sino nuestro Dios que está en los cielos? Imagínense que nosotros ahora que cada rato se desgastan sus zapatos un lado, otro lado. En ese tiempo ellos no, dice que sus ropas nunca se envejecían. Nunca se envejecía pero ahora que nosotros estamos aquí, tenemos que reconocer que Él es bueno y porque Él es misericordioso. Sigue diciendo más, pero le invito a que se ponga de pie, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Usted en su casa sigue leyendo esto y usted va a ver lo bueno que Él fue con el pueblo. Nosotros a veces somos tan crueles, somos tan incrédulos que hacemos muchas cosas, lo malo delante de Él, pero Él nunca ha quitado su misericordia encima de nosotros. Que Él hizo que, como dice su palabra, que Él mismo abrió el mar rojo para que hiciera pasar su pueblo en seco. Y ahí mismo destruyó a sus enemigos, ¿verdad? Para que no hicieran nada a su pueblo. Él siempre los protegió.
Pero el pueblo, como una y otra vez, siempre se rebelaba. Una y otra vez cometían sus pecados delante de Él. Pero Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que perdona nuestras iniquidades. Dice Romanos, dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos saben de que Él es bueno? Dice que, escuchando el canto, mientras cantaba el hermano Ever, dice, la bondad de Él es bueno. Él es fiel. Su misericordia siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros. Su misericordia y su fidelidad es tan grande con nosotros. ¿Cuántos saben que la bondad de Él es buena? Su bondad de Él no se compara con nada. Él es tan fiel. Su bondad de Él es tan hermoso. La bondad de Él, nada se iguala a Él. Dice su fidelidad me sigue, la fidelidad de Él te sigue cada día, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo no sé cuántos necesitan quizás pedirle fuerzas para seguir adelante, o yo no sé en lo que usted necesita o lo que usted está pasando. Yo en sí, yo no puedo hacer nada por usted, pero el Señor, Él puede hacer un milagro en su vida. Si usted necesita una oración, y si usted nace de su corazón y hacer memoria de lo que Él ha hecho en usted, puede pasar aquí enfrente. Aquí está nuestro pastor para orar por usted. Sabemos que la bondad de Él es tan grande. Y hasta aquí su amor ha sido tan grande. Solo haga memoria de la bondad de Él, de lo que Él hizo con su pueblo y lo que está haciendo con nosotros. Lo que no impide nada, que todo lo que nosotros hagamos o lo que nosotros confesamos, hasta el anochecer. Gracias, papá. Yo cantaré de la bondad